Marcel Proust, A la busca del tiempo perdido, por la parte de Swann. Nombre de países. El nombre. Entre las habitaciones cuya imagen evocaba más a menudo en mis noches de insomnio, ninguna se parecía menos a las habitaciones de Combray, espolvoreadas por una atmósfera granulosa, polinizada, comestible y devota, que la del gran hotel de la Plage de Balbec, cuyos muros pintados con esmalte contenían, como las paredes pulidas de una piscina donde el agua azulea, un aire puro, azulado y salino. El tapicero bávaro a quien se había encargado el acondicionamiento de ese hotel había variado la decoración de las habitaciones y había hecho correr a lo largo de la pared, en 3 de los lados de la habitación en que me tocó alojarme, estanterías bajas de vitrinas de cristal en las que, según el sitio que ocupaba, y gracias a un efecto que él no había previsto, se reflejaba esta o aquella parte del cuadro mudable del mar, desarrollando un friso de luminosas marinas que sólo interrumpían los listones de caoba. Y así todo el cuarto parecía uno de esos dormitorios modelo que presentan las exposiciones Modern Style de mobiliario, adornados con obras de arte que se suponen capaces de alegrar la vista de quien allí duerma, y cuyos asuntos están relacionados con la clase de lugar donde el edificio ha de encontrarse. Pero tampoco había nada que se pareciera menos a ese Balbec real que el que yo había soñado tantas veces los días de tempestad, cuando el viento era tan fuerte que François, al llevarme a los Campos Elíseos, me recomendaba no caminar demasiado pegado a los muros para no recibir alguna teja en la cabeza, y hablaba, gimoteando, de grandes siniestros y naufragios anunciados por los periódicos. No había nada que yo deseara tanto como ver una tempestad en el mar, menos como un hermoso espectáculo que como un momento de revelación de la vida real de la naturaleza. O mejor dicho, no había para mí espectáculos más hermosos que los que sabía que no estaban artificialmente combinados para mi propio placer, sino que eran necesarios, inmutables, las bellezas de los paisajes o del gran arte. Solo tenía curiosidad y avidez por conocer lo que creía más verdadero que yo mismo, aquello que para mí tenía el valor de mostrarme algo del pensamiento de un gran genio, o de la fuerza o de la gracia de la naturaleza, tal como se manifestaba entregada a sí misma, sin intervención del hombre, así como el hermoso sonido de su voz, aisladamente reproducido por el gramófono, no nos consolaría de la pérdida de nuestra madre. Así una tempestad imitada de forma mecánica me habría dejado tan indiferente como las fuentes luminosas de la exposición. También quería, para que la tempestad fuese del todo verdadera, que la orilla misma fuese una orilla natural, no un dique recientemente creado por un ayuntamiento. Me parecía además que la naturaleza, por todos los sentimientos que en mí despertaba, era lo más contrario que había a las producciones mecánicas de los hombres. Cuanto menos llevara su impronta, más espacio ofrecía a las efusiones de mi corazón, y yo había retenido en la memoria el nombre de Balbec, que Legradin nos había citado como el de una playa pegada a esas costas fúnebres famosas por tantos naufragios que envuelven 6 meses del año el sudario de las brumas y la espuma de las olas. Bajo los pies, decía, aún se advierte mucho más que en el mismo Finisterre, y por más hoteles que en ese suelo hayan logrado superponerse ahora sin poder modificar la osamenta más antigua de la tierra, se advierte el verdadero final de la tierra francesa, europea, de la tierra antigua, y es el último campamento de pescadores, semejante a todos los pescadores que han vivido desde el principio del mundo, frente al reino eterno de las nieblas del mar y de las sombras. Cierto día que en Combray había hablado yo de esa playa de Balbec delante de Monsieur Swann, esperando saber de sus labios si era el punto más idóneo para contemplar las tempestades más fuertes, me respondió: conozco a Balbec muy bien. La iglesia de Balbec, de los siglos XII y XIII, todavía medio románica, tal vez sea la muestra más curiosa de gótico normando, y es tan singular que se diría arte persa. Qué fascinante era para mí ver aquellos lugares que hasta entonces solo me habían parecido naturaleza inmemorial, contemporánea de los grandes fenómenos geológicos, y tan ajena a la historia humana como el océano o la osa mayor,
con sus salvajes pescadores para quienes no hubo, como tampoco para las ballenas, Edad Media, insertados de pronto en la serie de los siglos, después de haber conocido la época romana y descubrir que el trébol gótico también había ido a dar nervaduras a aquellas rocas salvajes a la hora de vida, como esas plantas endebles pero vivaces que, cuando llega la primavera, constelan aquí y allá la nieve de los polos. Y si el gótico aportaba a aquellos lugares y a aquellos hombres una determinación que les faltaba, también esto les confería otra a cambio. Trataba de imaginarme cómo habían vivido aquellos pescadores el tímido e insospechado ensayo de relaciones sociales que allí había intentado durante la Edad Media, recogidos en un punto de las costas del infierno, al pie de los acantilados de la muerte. Y el gótico me parecía más vivo ahora, que podía ver la forma en que, en aquel caso concreto, separado de las ciudades donde siempre lo había imaginado hasta entonces, había germinado sobre roca salvaje y florecido en un esbelto campanario. Me llevaron a ver reproducciones de las estatuas más célebres de Valve, los apóstoles de pelo crespo y chatos, la Virgen del Pórtico, y la alegría que me cortaba la respiración en el pecho pensando que podría verlos modelarse en relieve sobre la bruma eterna y salada. Entonces, en las noches tormentosas y suaves de febrero, el viento, insuflando en mi corazón al que no hacía temblar con menos fuerza que la chimenea de mi cuarto, el proyecto de un viaje a Valve, mezclaba en mí el anhelo de la arquitectura gótica con el de una tempestad en el mar. Al día siguiente mismo habría querido tomar el bello y generoso tren de la Uni 22, cuya hora de salida nunca podía leer sin que me palpitase el corazón en los prospectos de las compañías de ferrocarriles o en los anuncios de viajes periféricos. Me parecía que esa hora hacía una sabrosa incisión en un punto preciso de la tarde, una marca misteriosa indicando que de ahí en adelante las horas desviadas seguían conduciendo hacia la noche, hacia la mañana del día siguiente, pero que no se verían, no en París, sino en una de esas ciudades por donde el tren pasa y entre las que nos permitía elegir, porque paraba en Bayeux, en Coutances, en Vitré, en Questembert, en Pontorson, en Balbec, en Lannion, en Lamballe, en Bernodet, en Pont-Aven, en Quimperlé, y avanzaba con su magnífica carga de nombres que ponía a mi disposición y entre los que no sabía cuál hubiese preferido por la imposibilidad de sacrificar alguno. Mas, sin siquiera esperarlo, vistiéndome a toda prisa, habría podido partir la misma noche de habérmelo permitido mis padres y llegar a Valve cuando despuntase el alba sobre el mar enfurecido, frente a cuyas espumeantes salpicaduras iría a refugiarme en la iglesia de estilo persa. Pero al acercarse las vacaciones de Pascua, bastó que mis padres me hubieran prometido que me llevarían a pasarlas, que una vez me llevarían a pasarla al norte de Italia, para que esos sueños de tempestad que me habían penetrado por dentro y que me hacían desear no ver más que olas precipitándose por todas partes, cada vez más altas sobre la costa más salvaje, junto a iglesias escarpadas y rugosas como acantilados y en torres desde las que chirrían las aves marinas, fuesen sustituidos en mí, borrándolos de golpe, privándolos de toda fascinación, excluyéndolos por serles opuestos y porque sólo servirían para debilitarlos por un sueño contrario de la primavera más enmaltada, no la primavera de Combray, que todavía picaba ásperamente con todas las agujas de la escarcha, sino aquella otra que ya cubriría de lirios y de anémona los campos de Fiesole y deslumbraba Florencia con fondos de oro semejantes a los de Angélico. Desde entonces solo me parecían preciosos los rayos, los perfumes, los colores, porque la alternancia de las imágenes había propiciado un cambio de frente de mi deseo, y tan brusco como los que a veces ocurren en música, un completo cambio de tono en mi sensibilidad. Luego sucedió que una simple variación atmosférica fue suficiente para provocarme esa modulación sin necesidad de esperar el retorno de una estación determinada, pues muchas veces en una encontramos extraviado un día de otra que nos hace vivir en aquella, que de repente la evoca,
haciéndonos desear sus particulares placeres, e interrumpe el curso de nuestros sueños insertando fuera de su sitio, antes o después de que le corresponda, esa hoja arrancada de otro capítulo, en el calendario interpolado de la felicidad. Pero enseguida, como esos fenómenos naturales de los que nuestro bienestar o nuestra salud solo puede sacar un beneficio accidental y bastante exiguo hasta el día en que la ciencia se apodera de ellos y, produciéndolos a voluntad, pone a nuestras manos la posibilidad de su aparición, sustrayéndola de la tutela y dispensándola del beneplácito del azar, así la producción de aquellos sueños del Atlántico y de Italia dejó de estar sometida únicamente a los cambios de las estaciones y del tiempo. Para hacerlo renacer me bastó pronunciar esos nombres, Baalbek, Venecia, Florencia, en cuyo interior había terminado por acumularse el deseo que me habían inspirado los lugares que designaba. En primavera incluso, encontrar en un libro el nombre de Baalbek era suficiente para despertar en mí el deseo de las tempestades y del gótico normando. Incluso en un día de tempestad, el nombre de Florencia o de Venecia me provocaba el deseo del sol, de los lirios, del Palacio de los Dogos y de Santa María de las Flores. Mas si esos nombres absorbieron para siempre la imagen que yo tenía de esas ciudades, no lo hicieron sin transformar, sin someter su reaparición en mí a sus propias leyes, y así, en consecuencia, le hicieron más hermosa, pero también más diferente de lo que en realidad podían ser las ciudades de Normandía o de Toscana, y al aumentar las arbitrarias alegrías de mi imaginación, agravaron la decepción futura de mis viajes, exaltaron la idea que me hacía de ciertos lugares de la tierra, volviéndolos más concretos y por tanto más reales. No me figuraba entonces las ciudades, los paisajes, los monumentos como cuadros más o menos agradables, recortados y aquí y allá en una misma materia, sino cada uno como un desconocido esencialmente distinto de los demás, del que mi alma estaba sedienta y cuyo conocimiento les sería provechoso. Al ser designados por nombres que sólo eran suyos, nombres como los que tienen las personas, consiguieron un carácter más individual todavía. De las cosas, las palabras nos presentan una pequeña imagen clara y usual, como las que cuelgan en las paredes de las escuelas para mostrar a los niños el ejemplo de lo que es un banco de carpintero, un pájaro, un hormiguero, cosas concebidas como semejantes a todas las demás de la misma especie. Pero de las personas y de las ciudades que nos acostumbramos a creer individuales, únicas como personas, los nombres presentan una imagen confusa, que extrae de ellos, de su sonoridad brillante o sombría, el color con que está pintada de manera uniforme, como uno de esos carteles totalmente azules o completamente rojos en los que, bien por los límites del procedimiento utilizado, bien por un capricho del decorador, son azules o rojos no solo el cielo y el mar, sino las barcas, la iglesia y los paseantes. El nombre de Parma, una de las ciudades que más deseaba visitar desde que había leído La Cartuja, por parecerme compacto, liso, malva y dulce, si me hablaban de una casa cualquiera de Parma en la que yo sería recibido, provocaba en mí el placer de pensar que viviría en una morada lisa, compacta, malva y dulce, sin relación alguna con las casas de ninguna otra ciudad de Italia, porque sólo conseguía imaginármela con la ayuda de esa sílaba grave del nombre de Parma, por donde no circulaba aire alguno, y con la ayuda de toda esa dulzura stendhaliana y del reflejo de las violetas en que yo lo había empapado. Y cuando pensaba en Florencia, era como en una ciudad milagrosamente perfumada y semejante a una corola, porque la llamaban la ciudad de los lirios y su catedral Santa María de las Flores. En cuanto a Baalbek, era uno de esos nombres en los que, como una vieja vasija de barro normanda que se conserva, como en una vieja vasija de barro normanda que conserva el color de la tierra de donde fue sacada, vemos perfilarse todavía la representación de alguna costumbre abolida, de algún derecho feudal, de un estado antiguo de los lugares, de una forma desusada de pronunciar que habrían formado sus heteróclitas sílabas y que estaba seguro de encontrar hasta en el posadero que me serviría el café con leche a mi llegada, acompañándome a ver la furia del mar delante de la iglesia
y al que yo prestaba el aspecto porfiado, solemne y medieval de un personaje de fabló. Mi salud hubiese mejorado y si mi salud hubiese mejorado y mis padres me hubieran consentido no ir a vivir a Bâle, al menos tomar una vez para trabar conocimiento con la arquitectura y los paisajes de Normandía o de Bretaña, aquel tren de la Uni 22 al que tantas veces había subido con la imaginación, me habría gustado detenerme sobre todo en las ciudades más hermosas, pero por más que las comparara, ¿cómo elegir más que entre individuos que no son intercambiables entre Bayeux, tan alta en su noble encaje rojizo, y cuya cima estaba iluminada por el oro viejo de su última sílaba, vitré, cuyo acento agudo dibujaba rombos de madera negra en el antiguo vitral, la dulce lambal, que en su blancura va de amarillo de cáscara de huevo al gris perla, Coutances, catedral normanda a la que su diptongo final graso y amarillento corona con una torre de mantequilla, Lannion, con el estrépito en su silencio aldeano de la diligencia seguida por las moscas, Quenstambert, Pontorson, risibles e ingenuos, plumas blancas y picos amarillos diseminados en la ruta de aquellos lugares fluviátiles y poéticos. Benodet, nombre apenas amarrado que parece quedar arrastrar al oído el acento, arrastrar el río al centro de sus algas. Pont-Avet, vuelo blanco y rosa de ala de una cofia ligera que se refleja trémula en un agua verdinosa de canal. Quimperlé, mejor arraigado y desde la Edad Media entre los arroyuelos de los que murmura y con los que se embellece en una grisalla similar a la que dibujan, a través de las telas de araña de una vidriera, los rayos de sol transformados en puntas embotadas de plata bruñida. Estas imágenes eran además falsas por otra razón, y es que a la fuerza tenían que estar muy simplificadas. Evidentemente, aquello a que aspiraba mi imaginación y que, en el presente, mis sentidos solo percibían de forma incompleta y sin placer, y lo habían encerrado en el refugio de los nombres, como había acumulado en ellos mi sueño, ahora eran sin duda imán para mis deseos, pero los nombres no son muy amplios. Ya eran demasiados y conseguí hacer entrar en ellos 2 o 3 de las curiosidades principales de la ciudad que se juxtaponían sin intermediarios, en el nombre de Baalbek, como en el cristal de aumento de esos portaplumas que se compran en los balnearios, veía olas encrespadas en torno a una iglesia de estilo persa. Quizás la misma simplificación de estas imágenes fue una de las causas del imperio que sobre mí adquirieron. Cuando mi padre decidió un año que iríamos a pasar las vacaciones de Pascua a Florencia y a Venecia, al no tener espacio para meter en el nombre de Florencia los elementos que por regla general componen las ciudades, me vi obligado a extraer una ciudad sobrenatural de la fecundación por determinados perfumes primaverales de los que yo creía ser en su esencia el genio del Diod. A lo sumo, y dado que en su nombre no puede meterse mucho más de duración que de espacio, como ciertos cuadros de Lilloto que muestran en 2 momentos distintos de la acción a un mismo personaje, aquí acostado en la cama, allí disponiéndose a montar a caballo. El nombre de Florencia estaba dividido en 2 compartimentos. En el primero, bajo un dosel arquitectónico, contemplaba un fresco al que se superponía parcialmente una cortina de sol matutino, polvoriento, oblicuo y progresivo. En el segundo, porque al no estar en los nombres como en un ideal inaccesible, sino como en un ambiente real en el que iría sumergirme, la vida aún no vivida, la vida intacta y pura, que yo encerraba en ellos, prestaba a los placeres más materiales, a las escenas más simples, ese atractivo que tienen en las obras de los primitivos. Cruzaba rápidamente para encontrar cuanto antes el almuerzo con frutas y vinos de Chianti que me esperaba
que me esperaba el Ponte Vecchio, atestado de junquillos, de narcisos y de anémonas. Eso era, aunque estuviese en París, lo que yo veía y no lo que estaba a mi alrededor. Incluso desde un punto de vista simplemente realista, los países que deseamos ocupan en cada momento mucho más espacio en nuestra verdadera vida que el país en el que realmente estamos. Cierto que, si entonces hubiera prestado más atención a lo que había en mi pensamiento cuando pronunciaba las palabras ir a Florencia, a Parma, a Pisa, a Venecia, me habría dado cuenta de que lo que yo veía no era en absoluto una ciudad, sino algo tan distinto de cuanto conocía y tan delicioso como podría serlo para una humanidad cuya vida siempre hubiese transcurrido en atardeceres invernales, esa desconocida maravilla, una mañana de primavera. Esas imágenes irreales, fijas, siempre análogas, que llenaban mis noches y mis días, diferenciaron esa época de mi vida de la que la habían precedido, y que habrían podido confundirse con ella a ojos de un observador que solo viese las cosas desde fuera, es decir, que no viese nada. Igual que en una ópera, un motivo melódico introduce una novedad insospechable para quien no hiciese más que leer el libreto, y más todavía para quien se quedase fuera del teatro contando únicamente los cuartos de hora que transcurren. Y es más, incluso desde ese punto de vista simplemente cuantitativo, los días no son iguales en nuestra vida. Para recorrerlo, hay temperamentos. Para recorrer los temperamentos algo nerviosos, como era el mío, dispone, lo mismo que los vehículos automóviles, de velocidades distintas. Hay días montuosos y penosos que tardamos un tiempo infinito en escalar, y días cuesta abajo que se dejan bajar a toda marcha cantando. Durante esos meses en los que recuperé como una melodía, sin lograr saciarme, aquellas imágenes de Florencia, de Venecia y de Pisa que despertaban en mí un deseo que conservaba algo tan hondamente individual como si se hubiese tratado de un amor, del amor por una persona, no cesé de creer que correspondían a una realidad independiente de mí, y gracias a ella conocí una esperanza tan hermosa como la que podía alimentar un cristiano de los primeros tiempos en víspera de entrar en el paraíso. Por eso, sin preocuparme de la contradicción que había en querer mirar y tocar con los órganos de los sentidos aquello que, elaborado por la fantasía, estos no habían percibido, y tanto más tentador para ellos cuanto más distinto de lo que conocían, lo que más inflamaba mi deseo era lo que me recordaba la realidad de esas imágenes, por ser una especie de promesa que resultaría satisfecha. Y aunque mi exaltación fuese motivada por un anhelo de goces artísticos, las guías las alimentaban mejor que los libros de estética, y los itinerarios de trenes mejor que las guías. Lo que me conmovía era pensar que aquella Florencia que, en mi imaginación, veía cercana aunque inaccesible, aunque el trayecto que la separaba de mí, dentro de mí mismo, no fuese viable, podría alcanzarla mediante un rodeo, una desviación, tomando la vía de tierra. Claro que, cuando me repetía atribuyendo el mismo valor a lo que iba a ver, que Venecia era la escuela de Giorgione, la morada de Tiziano, el museo más completo de arquitectura doméstica de la Edad Media, me sentía feliz, pero todavía lo era más cuando, al salir a un recado, caminando deprisa a causa del tiempo que, tras unos días de precoz primavera, había vuelto a ser invernal, como el que solíamos encontrar en Combray en Semana Santa, viendo los bulevares, los castaños que, inmersos en un aire glacial y líquido como agua, no por eso desistían, invitados puntuales completamente vestidos, que no se han dejado desanimar de redondear y cincelar en sus bloques congelados el irresistible verdor cuyo progresivo impulso la potencia abortiva del frío contrariaba, aunque sin lograr detenerlo, pensaba que en el Ponte Vecchio ya estaba salpicado de jacintos y de anémonas, y que el sol de primavera teñía las olas del gran canal, con un azul tan oscuro y esmeraldas tan nobles que, yendo a romperse a los pies de las pinturas de Tiziano, podrían rivalizar con ellas en riqueza de colorido. Y no pude contener mi alegría cuando mi padre, al tiempo que consultaba el barómetro y se lamentaba del frío, empezó a indicar cuáles serían los mejores trenes, y cuando comprendí que, penetrando después del almuerzo en el laboratorio carbonoso, en la cámara
en la cámara mágica encargada de transmutar todo en torno a suyo, podía despertar uno al día siguiente en la ciudad de mármol y de oro, repujada de jaspe y empedrada de esmeralda. De modo que ella y la ciudad de los lirios, que no solo eran cuadros ficticios que uno ponía capricho delante de la imaginación, sino que existían a cierta distancia de París, que era absolutamente necesario franquear si se quería verlas en un determinado punto de la tierra y en ningún otro, en una palabra, eran totalmente reales, y todavía lo fueron más para mí cuando mi padre, diciéndome, en fin, que podríamos quedarnos en Venecia del 20 al 29 de abril y llegar a Florencia la mañana de Pascua, sacó ambas no sólo del espacio abstracto, sino de ese tiempo imaginario en que situamos no sólo un viaje cada vez, sino otros, simultáneos y sin demasiada emoción desde el momento en que son posibles, ese tiempo que se reconstruye también, que podemos pasarlo en una ciudad después de haberlo pasado en otra, y les consagró varios de esos días particulares que son el certificado de autenticidad de los objetos en que los empleamos, pues esos días únicos se consumen en el uso, no vuelven, y no podemos vivirlo aquí si los hemos vivido allá. Sentí que las dos ciudades reinas, cuyas cúpulas y torres iba a tener que inscribir, gracias a la más emocionante de las geometrías, en el mapa de mi propia vida, avanzaban y, saliendo del tiempo ideal, donde aún no existía, iban a sumergirse en la semana que empezaba ese mismo lunes en que la planchadora debía traer el chaleco blanco que yo había manchado de tinta, pero solo estaba en camino hacia el último escalón de la alegría. Terminé alcanzándolo. Solo entonces tuve la revelación de que en las calles invadidas de aguas rojizas por los reflejos de los frescos de Giorgione no había, como a pesar de tantas advertencias había seguido imaginándome, hombres majestuosos y terribles como el mar, portando armaduras de reflejos broncíneos bajo los pliegues de su sangrienta capa, que pasearían por Venecia la semana siguiente, la víspera de Pascua, sino que yo mismo podría ser el personaje minúsculo que, en una fotografía de San Marco que me habían prestado, dibujó el ilustrador delante del pórtico con sombrero hongo, cuando oí a mi padre decirme: puede que aún haga frío en el canal, por si acaso harías bien metiendo en tu baúl el abrigo de invierno y la chaqueta grande. Al oír estas palabras me elevé a una especie de éxtasis. Sentí que realmente penetraba cosa que hasta entonces me había parecido imposible, entre aquellas rocas de amatista semejantes a un arrecife del mar de las Indias. Mediante una gimnasia suprema y superior a mis fuerzas, despojándome como de un caparazón sin objeto del aire que circula en mi cuarto, lo sustituí a partes iguales por aire veneciano, por aquella atmósfera marina indecible y peculiar como la de los sueños, que mi imaginación había encerrado en el nombre de Venecia, y advertí que en mí se operaba una milagrosa desencarnación. No tardó en unírsele el vago deseo de vomitar que se siente cuando acabamos de coger un fuerte catarro de garganta, y hube de meterme en cama con una fiebre tan tenaz que el médico declaró preciso renunciar no solo a viajar entonces a Florencia y a Venecia, sino que cuando estuviese completamente restablecido, evitarme por lo menos hasta dentro de un año cualquier proyecto de viaje y cualquier causa de excitación. También, por desgracia, prohibió de modo terminante que me dejasen ir al teatro a oír a la Berma, la sublime artista, a quien Bergot la consideraba genial. Dándome a conocer algo acaso igual de importante e igual de hermoso, me habría consolado de no haber estado en Florencia y en Venecia, de no poder ir a Valme. Habría que contentarse con mandarme todos los días a los Campos Elíseos, bajo la vigilancia de una persona que me impediría cansarme y que fue François, que había entrado en nuestro servicio tras la muerte de mi tía Leonie. Ir a los Campos Elíseos me resultó insoportable. Si por lo menos Bergot los hubiese descrito en alguno de sus libros, sin duda habría deseado conocerlo, como todas las cosas cuyo doble había empezado a instalarse en mi imaginación. Esta las reanimaba, las hacía vivir, les daba una personalidad, y entonces yo deseaba volver a encontrarlas en la realidad, pero nada en el jardín público se relacionaba con mis sueños.
Un día, como me aburría en nuestro sitio de siempre, junto a los tiovivos, François me había llevado de excursión más allá de la frontera, guardada a intervalos regulares por los pequeños bastiones de las vendedoras de pirulís, aquellas regiones próximas pero extrañas donde las caras son desconocidas, donde pasa la carretela de las cabras. Luego ella había vuelto a recoger sus cosas dejadas en una silla adosada a un macizo de laureles. Mientras la esperaba, estaba paseando por el gran prado de hierba raquítica y grasa, amarillecida por el sol, con el estanque rematado por una estatua al fondo, cuando, de la alameda, dirigiéndose a una niña pelirroja que jugaba al volante delante del pilón, otra, que estaba poniéndose el abrigo y guardando su raqueta, le gritó con voz breve: «Adiós, Gilbert, me voy. No olvides que esta noche vamos a tu casa después de cenar». Aquel nombre de Gilbert pasó a mi lado, evocando con mayor fuerza la existencia de aquella a quien designaba, porque no la nombraba como a un ausente del que se habla, sino que le interpelaba, de modo que pasó a mi lado, por así decir, en acción, como una potencia incrementada por la curva del chorro de voz y la proximidad a su objeto, transportando a bordo, según yo sentía, el conocimiento, las nociones que tenía de aquella a quien iba destinada, no yo, sino la amiga, que la llamaba, todo aquello que, mientras lo pronunciaba, veía de nuevo o al menos guardaba en la memoria de su cotidiana intimidad, de sus mutuas visitas, de todo aquello desconocido, aún más inaccesible y doloroso para mí, por ser tan familiar y manejable por el contrario para aquella feliz muchacha que me rozaba con el sello, que me rozaba con ello sin que me fuese posible penetrarlo, y lo lanzaba a pleno aire en un grito, dejando ya flotar en el aire el delicioso efluvio que había hecho desprenderse, tocándolos con precisión, de algunos puntos invisibles de la vida de Mademoiselle Swann, de la noche que se acercaba, tal como sería, después de cenar, en su casa, formando celeste pasajera en medio de niños y criadas, una nubecilla de color precioso, semejante a esa que, arqueada sobre un bello jardín de Poussin, refleja con minucia, como una nube de ópera llena de caballos y de carros, alguna aparición de la vida de los dioses, proyectando por último sobre aquella hierba pelada, en el lugar donde al mismo tiempo era un trozo de césped marchito y un momento de la tarde de la rubia jugadora de volante, que no dejó de lanzarlo y recogerlo hasta que la llamó una institutriz con un penacho azul, una pequeña franja maravillosa, color de heliotropo, impalpable como un reflejo y superpuesta como una alfombra que yo no me cansé de pisar con pasos lentos, nostálgicos y profanadores, mientras François me gritaba: «Venga, abotones el capote y larguémonos», y por primera vez noté con irritación que se expresaba de una forma vulgar, y ay, no llevaba penacho azul en el sombrero. ¿Volvería por lo menos a los Campos Elíseos? Al día siguiente allí no estaba, pero la vi los días sucesivos, y daba vueltas todo el tiempo alrededor del lugar en que Gilbert jugaba con sus amigas, y así, cierta vez que no eran suficientes para su partida de marro, me mandó preguntar si quería completar su bando, y desde entonces jugué con ella cada vez que ella iba, pero no iba siempre. Había días en que le impedían ir sus clases, el catecismo, una merienda, toda aquella vida separada de la mía que por 2 veces, condensada en el nombre Gilbert, había sentido pasar tan dolorosamente a mi lado en el repecho de Combray y en el prado de los Campos Elíseos. Esos días anunciaba de antemano que no la veríamos. Si era por sus estudios, decía: «Qué lata, no podré venir mañana. Cuánto van a divertirse sin mí», con un aire apenado que me consolaba un poco. Pero en cambio, cuando estaba invitada a una matiné y yo sin saberlo le preguntaba si vendría a jugar, me respondía: «Espero que no. Espero que mamá me deje ir a casa de mi amiga». Por lo menos esos días sabía que no habría de verla, mientras que otras veces su madre decidía llevársela de improviso de compras, y al día siguiente decía: «Ah, sí, salí con mamá», como si fuese una cosa natural y no la peor desgracia posible para alguno. Además, estaban los días de mal tiempo, en que su institutriz, que era quien tenía miedo de la lluvia, no quería llevarla a los Campos Elíseos. Aun así,
Cuando el cielo estaba dudoso, desde por la mañana, yo no cesaba de interrogarlo y tenía en cuenta todos los presagios. Se veía a la señora de enfrente junto a la ventana poniéndose el sombrero, me decía, esa señora está a punto de salir, de modo que se puede salir con el tiempo que hace, porque no habría de hacer Gilbert como esa señora. Mas el tiempo se encapotaba. Mi madre decía que aún podía abrirse, que bastaría un rayo de sol, pero que lo más probable era que lloviese, y si llovía, ¿para qué ir a los Campos Elíseos? Por eso, después del almuerzo, mis miradas ansiosas no abandonaban el cielo incierto y nuboso. Seguía encapotado. Delante de la ventana el balcón estaba gris, y de repente, sobre su sombría piedra no veía yo un color menos apagado, sino que sentía una especie de esfuerzo hacia un color menos apagado, la pulsación de un rayo vacilante que quisiese liberar su propia luz. Un instante después el balcón estaba pálido y espejante como un agua matinal, y mil reflejos de los hierros de su reja iban a posarse en él. Un soplo de viento los dispersaba. La piedra se había ensombrecido de nuevo, pero cual si estuviese domesticados, retornaba. Imperceptiblemente la piedra empezaba otra vez a blanquearse, y mediante uno de esos crescendos continuos como los que en música al final de una obertura lleva una sola nota hasta el fortísimo supremo, haciéndola pasar rápidamente por todos los grados intermedios, la veía llegar a ese oro inalterable y fijo de los días serenos, sobre el que descansaba en negro la sombra recortada del antepecho labrado de la balaustrada, como una vegetación caprichosa, con tal delicadeza en la declinación de los menores detalles, que parecía delatar un trabajo concienzudo, una satisfacción de artista, y con tal relieve, con tal terciopelo en el abandonado de sus masas sombrías y alegres, que, en verdad, aquellos reflejos amplios y frondosos posados sobre aquel lago de sol parecían conscientes de ser prendas de calma y de felicidad. Hiedra instantánea, parietaria flora fugitiva, mas la más incolora, la más triste, a juicio de mucho, entre cuantas puede trepar por la pared o de decorar la ventana, la más querida para mí entre todas, desde el día en que había aparecido sobre nuestro balcón, como la sombra misma de la presencia de Gilbert, que acaso ya estaba en los Campos Elíseos, y que cuando yo llegase me diría, empecemos ahora mismo a jugar al marro, está usted en mi bando. Frágil, arrastrada por un soplo, pero también relacionada, no con la estación del año, sino con la hora, promesa de la felicidad inmediata que el día niega o ha de conceder, y por ello, de la felicidad inmediata por excelencia, la felicidad del amor, más dulce, más cálida en la piedra de lo que es el musgo mismo, vivaz a la vez, a la que basta un rayo para nacer y desencadenar la alegría hasta en el corazón mismo del invierno, e incluso en esos días en que ha desaparecido cualquier otra vegetación, en que el hermoso cuero verde que envuelve el tronco de los viejos árboles está oculto bajo la nieve, cuando ésta dejaba de caer, pero el tiempo seguía demasiado nublado para esperar que Gilbert saliese, entonces de pronto, haciendo exclamar a mi madre, mire, está escampando, quizá podría probar ir a los Campos Elíseos. Sobre el manto de nieve que cubría el balcón, el sol, recién aparecido, entrelazaba hilos de oro y bordaba reflejos negros. Ese día no encontrábamos a nadie, o a una niña sola a punto de marcharse, que me aseguraba que Gilbert no iría. Las sillas abandonadas por la asamblea impotente pero friolera de las institutrices estaban vacías. Sola, cerca del prado, estaba sentada una dama de cierta edad, que iba hiciera el tiempo que hiciese, siempre ataviada con una toilette idéntica, magnífica y oscura. Por conocerla hubiera sacrificado yo en esa época, si el cambio me hubiese sido permitido, toda la